Cuando asistí al seminario, bueno, quizá necesito regresarme un poquito. Mi llamado al ministerio ocurrió a mis 5 años. Y muy palpablemente entendí a mis 5 años de que el Señor me había llamado al ministerio. Entonces, toda la vida tenía en mente que iba a ministrar, tenía en mente probablemente ser misionero, pero no estaba muy fijo. Asistí al seminario con la idea de que iba a irme de misionero a algún lugar. Entonces empecé a perseguir esta postura. Y en mi último año del seminario estaba ya aplicando con una misión. Y mi papá vino de visita y me preguntaba qué pasaba en mi vida y todo. Y le dije, bueno, estoy en proceso de aplicar con una misión para irme de misionero. Y él me dijo, te voy a dar un poquito de consejo, hijito. Eres muy joven y recomiendo a que pases un año a lo mínimo en ministerio en una iglesia en los Estados Unidos o en Canadá. Para poder madurar un poquito, ya estás pensando en casarse, entonces para formar o fundar un buen matrimonio antes de meterse tanto en un ministerio tan pesado. Entonces, no entregué mi aplicación, solamente lo dejé ahí en el estante y busqué un pastorado. Y lo que el Señor tenía en mente no era tanto solamente un año. Entonces entré al pastorado, el Señor bendició en todo esto y me quedé 10 años en el pastorado, siempre con el deseo de promover misiones, irme de misionero, pero el Señor nunca abrió la puerta. Después de 10 años, un día yo estuve en la iglesia orando por todos los de la iglesia, como era mi costumbre, y bueno, no era día, sino más bien era noche. Y en esta noche el Señor me habló, no en voz audible, pero muy notablemente a mi corazón, es hora de entrarse en misiones. Entonces le dije al Señor, estoy dispuesto, ¿tienes algún lugar donde necesito ir? Y Él me confirmó otra vez, no con voz audible, pero a Bolivia. Y le dije, ¿y en qué ministerio? Plantar iglesias con la gente descendientes de los incas, los quechua. Entonces le dije, Señor, estoy de acuerdo. Cuando tú me dices, renuncio mi pastorado y me voy, aunque estaba bien bendecido todo el ministerio pastoral, mucha gente llegando a los pies de Cristo y muy emocionante, pero este aspecto de irme de misionero el Señor confirmó, pero le dije, Señor, tú tienes que decirlo a mi señora, porque ella está muy contenta aquí, tiene muchos amigos, muchos ministerios y entonces lo dejé en las manos de él sin decir nada a la señora. Como 2 días después, a las 10 de la mañana, 3 veces a la semana, tomé media hora para tomar café con mi esposa. Entonces fui a la casa a las 10 de la mañana y ella preparó el café y se fue a la cocina para recoger algunas galletitas. Y desde la cocina me dijo, creo que es hora de irnos al campo misionero. Y yo no dije nada, solamente esperé hasta que regresaba con las galletas y lo puso en la mesa. Y le dije, ¿de veras eso de misiones? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, entonces, ¿tienes algún país en mente? Y ella me dijo, sí, Bolivia. ¿Hacer qué? Plantar iglesias con la gente quechua. Una pregunta más, ¿tienes alguna misión en mente? Y ella me dijo, sí, Gospel Missionary Union.
que en Bolivia se llamaba Unión Evangélica de Sudamérica. Muy interesante porque eso eran los mismos datos que el Señor confirmó a mi mente hace 2 o 3 días, pero nunca había mencionado a la señora. Entonces le dije, entonces, ¿cuándo? Y ella dijo, recibimos la revista de GMU ayer en el correo. Aquí está la revista, hay un número de contacto. Entonces fui al teléfono. No habían celulares en ese entonces, pero fui al teléfono, marqué el número y la secretaria que contestó, le dije, mi nombre es Larry Windle, y ella me dijo, no me dejaba decir nada, solamente me dijo, tengo un paquete de información y aplicación aquí en mi escritorio y estaba buscando tu dirección. ¿Cómo? No sé, pero era una confirmación muy fuerte. Entonces GMU nos aceptó y un largo proceso de entrenamiento, orientación y todo esto. Pero luego ellos decían, ahora tienes que asistir a una escuela de idiomas para poder prepararse primero a irse a Bolivia. Tienes que aprender primero español y luego quechua cuando llegas allá en el campo, pero le vamos a mandar a Río Grande, en Texas, para que pasen un año ahí aprendiendo el español. Me crié en Bolivia, pero no había hablado español durante los últimos 25 años, entonces ya bien oxidado el español. Pero cuando llegábamos entonces en vía al campo misionero, pasamos un tiempo aquí en Río Grande. Yo había enseñado un poquito a mi señora algo del español y cuando llegué aquí me examinaron y me decían que tenía que pasar 6 semanas de estudios aquí y mi señora 6 meses. Entonces pasamos 6 meses aquí antes de irnos con GMU o USA, Unión Evangélica de Sudamérica en Bolivia. Pasamos 9 años con ellos en Bolivia. Y un día me habían dado el puesto de presidente de la misión o director de la misión en Bolivia y me pedía venir a visitar y asistir a una conferencia en Kansas City junto con todos los directores de los otros países. Tuvimos en ese entonces ministerio en 19 países y fuimos 10 días a Kansas City. Dejamos nuestros 4 hijos en Bolivia y mi señora y yo venimos para Kansas City. Estando en Kansas City, después de 10 días de conferencia, de liderazgo y todos estos aspectos, al terminar la conferencia estábamos alistándonos para acostarnos y le dije a la señora, ¿y qué ves en cuanto al futuro? Y ella me dijo, es hora de renunciar. Y le dije, ¿por qué? Ella me dijo, no sé, estamos completamente de acuerdo con la misión y todo lo que está pasando, pero el Señor me ha puesto en el corazón que es hora de renunciar. Y le dije, siento lo mismo, pero no sé a dónde vamos a ir. Y ella dijo, yo tampoco, no sé, pero solamente el Señor habló. Entonces, el día siguiente fui con mi jefe y le dije, esta es mi renuncia formal. Y me dijo, ¿y dónde vas? Dije, no sé. En ese entonces estaba la guerra en el Golfo Pérsico. Entonces pensé que posiblemente el Señor nos iba a mandar a Irak, porque vi mucha necesidad ahí, aunque estaba en plena guerra, pero pensé, no sé. Entonces dije, Señor, si me quieres mandar a Irak, mándame. Pero mi jefe dijo, favor de no divulgar esto a nadie por 3 meses, porque necesitamos alistar a todos los otros campos de ministerio para este cambio, porque me querían hacer vicepresidente. Entonces
y después de 3 meses puedes anunciar. Entonces volvimos a Bolivia, aunque compré mis boletos a regresar a los Estados Unidos, no sabíamos a dónde irnos, pero y no decíamos nada a nadie, solamente compramos los boletos. Y cuando llegó el día, era como el 15 de septiembre, fecha de anuncio, lo anuncié a los misioneros en Bolivia, éramos como 80, 90 misioneros, y también mandé correos a nuestros apoyadores. Este mismo día recibí 3 correos de diferentes personas en Río Grande diciendo de que estaban buscando presidente y si yo quería venir a servir de presidente. Era la primera vez que me pasó a la mente, pero cuando leí la primera carta por correo, y soy bautista y buen bautista, pero el Espíritu me dijo, eso es de parte del Espíritu. Entonces, y los otros 2 en este mismo día, entonces imprimí estos y regresé a casa con esas 3 cartas. Y lo puse ahí en la mesa y cuando mi señora pasó dijo, ¿y qué son estos? Y le dije, léelo. Y cuando ella leyó el primero, dijo, esto es del Señor. Tenemos que aplicar. Entonces, la siguiente día fui al internet para buscar cómo aplicar a Río Grande y en ese entonces encontré una página web que no decía nada, solamente era el logotipo con una dirección que decía psecretary@riogrande.edu. Entonces mandé un correo a esa dirección diciendo mi nombre es Larry Windle, egresé de ahí hace 10 años y estamos saliéndonos de nuestro ministerio en Bolivia. Quiero saber si hay alguna oportunidad en Río Grande. Tengo el doctorado, entonces quizá puedo enseñar clases o dirigir algo en cuanto a ministerio o lo que sea. Dentro de 20 minutos recibí un correo desde P-Secretary y la secretaria me dijo es que escuché del presidente interino, quien es Bob Croft, que estaba actualmente en El Salvador este día y escuchó de parte de sus papás en Nebraska de que yo iba a salirme de Bolivia. Entonces él se contactó con su secretaria, quien era Peace Secretary, y dijo, hay que buscar la dirección de un Larry Windle porque él tiene que venir como nuestro siguiente presidente. Entonces, dentro de 20 minutos recibí una contestación así de la secretary. Entonces, ella me puso en contacto con el presidente de la junta directiva y él me llamó. Pasamos 4 horas, 5 horas en el teléfono y en ese entonces no habían celulares y todo esto. Entonces, costó $2.51 por minuto y él pagó toda la cuenta. Pero el Señor empezó a confirmar todo y regresamos de Bolivia, terminamos con todo en Bolivia, regresamos en Bolivia y venimos el 26 de noviembre del año 2003 y hemos estado aquí desde entonces.